¿Listo? ¿Ya estamos de vuelta? Sí, profe. Hay que se sigan ahorita uniendo. ¿Sí? Entonces ya tenemos el tiempo máximo, ¿sí? Donde la concentración de I es máxima y lo podemos calcular a partir de esta ecuación, ¿sí? 1 entre la K2 menos la K1 va a ser multiplicado por el logaritmo natural de la K2 entre la K1. Necesitamos la K2 y la K1 necesariamente para poder calcular este tiempo máximo. ¿Sí? Incorporen estos individuos. Ya están dentro. Ya está. Ok. Entonces, como ejemplillo, ¿no? Para la producción industrial de la etanolamina y la trietanolamina, a partir de óxido de etileno y amoníaco, se lleva a cabo este proceso, ¿no? Es un epóxido, que es el óxido de etileno, ¿sí? Más amoníaco, involucra una K1 y nos da este intermediario, ¿sí? Esta es la etanol, metano, etanol, amina, ¿sí? Y nos sirve para la fabricación de detergentes, jabones, tintas, en agricultura, tiene un montón de usos, ¿no? La etanolamina, incluso para shampoos y demás cosas. Y después, este paso involucra una K2, donde este reactivo se va a la trietanol amina, ¿sí? Y este nos sirve para balancear el pH en preparaciones cosméticas y productos de limpieza, dice aquí. Es un surfactante al final de cuentas, también. Tenemos una K1 y una K2 y tenemos un intermediario, ¿sí? Entonces, es un tipo de reacción consecutiva del tipo A, que nos da un intermediario y que nos genera un producto. Ahora bien, la primera situación límite, ya recapitulando esto, ¿sí? La concentración de producto la vamos a poder conocer con esta ecuación. Y cuando la K1 es muchísimo mayor a la K2, ¿sí? Recuerden que lo tenemos aquí como cociente, como el denominador. Si la K1 es mucho más grande que la K2, pues se puede despreciar la K2 en el denominador. ¿Y por qué? Porque, bueno, siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Pero no lo tomen así literal. Les digo que, por ejemplo, ¿cuántos pelos tiene un gato? Pues un montón, ¿no? Entonces, la K1, pues es un montón de pelos de gato, ¿sí? Y le quito uno, pues sigue teniendo un montón, es decir, no se afecta en lo más mínimo. Si la quito de aquí, ¿sí? Este lo puedo despreciar la K2 con respecto a este denominador. Y el término, ¿sí? De la exponencial de la K1 decaerá muchísimo más rápido que lo que decae la K2, por lo que esta parte que tenemos como diferencia, ¿sí? La K2 por la exponencial de la K1T menos la K1 por la exponencial de la K2T, la podemos también aproximar a este término nada más, que sería la K1 por la exponencial de menos K2T. Haciendo estas simplificaciones, tomando en consideración que la etapa que controla, ¿sí? Es la formación del producto, porque la K2 es muy lenta, la ecuación para la P, ¿sí? En este punto, pues ya no va a aparecer la K2, la eliminamos, y en este otro punto, que será la diferencia, solamente vamos a tener menos K1 por la exponencial, ¿sí? Haciendo este producto, pues nos quedaría como CA0, ¿sí? Por 1 menos la exponencial de menos K2 por T, para la concentración del producto. Perdón. Ay, ya. Desconecto un ratito aquí. Entonces, la reacción elemental contra la reacción consecutiva, ahora vamos a compararla, pues en ambos casos la concentración de A
decae exponencialmente con el tiempo, de acuerdo con la misma ecuación, si están de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque en ambos casos es de primer orden y involucra la K1. Y esto indica que la medición de la desaparición de A en función del tiempo no proveerá ninguna información para distinguir entre uno y otro proceso. Yo siempre puedo calcular la K1 a partir de una de primer orden y me va a corresponder tanto para una reacción elemental como para una reacción consecutiva. ¿Sí? Sin embargo, el número de pasos involucrados, pues sí, afecta justamente la aparición del producto, ¿no? Para la reacción elemental, pues tenemos que esta es la forma diferencial, ¿sí? Y ya integrada nos queda esto. Para la formación del producto, en un elemental, nos queda como sea 0 por 1 menos la exponencial de menos K1T. Esto ya lo habíamos visto. Para la reacción consecutiva, cuando la que controla es la formación de producto, como sería en el caso del elemental, haciendo las consideraciones que platicamos hace ratito, donde la K2 es despreciable con respecto a la K1, todo esto se simplifica y si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Entonces, como para cerrar aquí, esta lámina dice, así, la cinética de desaparición del producto sí proporcionaría información de si la reacción es elemental o en pasos consecutivos. ¿Sí? Ahora bien, aunque la ecuación de P tiene la misma forma funcional que para la reacción elemental, pues es importante resaltar que para el mecanismo en dos pasos, la constante para la producción de P es diferente, muchísimo menor que la K1. Eso indica que para poder distinguir entre ambos mecanismos es necesario estudiar tanto la cinética para la desaparición de A como para la aparición de B. Entonces ya se complica un poquito más. Y para la reacción elemental, la cinética de A y de P pues dependerá de la misma constante. O sea, no hay ningún problema porque va a dar lo mismo. Mientras que para la reacción en pasos y para cuando la K1 es muchísimo mayor a la K2, la cinética de A depende de K1 y la cinética de P depende de K2, si están de acuerdo. ¿Sí? Porque recuerden, es la misma forma, pero fíjense aquí, tenemos la K1, que es la única que tenemos en el elemental, y para la consecutiva tenemos la K2. Si nosotros analizamos un experimento con respecto al reactivo, tenemos exactamente la misma ecuación, no hay ningún problema. Y tenemos la K1, que va a ser igual. Sin embargo, para el producto sí va a haber diferencia si referimos nuestra cinética con respecto al producto. Ajá. Entonces, déjenme ver, a ver, estábamos aquí. Ajá, depende de la K2. Ahora ya vamos con la segunda situación límite de esta misma reacción consecutiva. ¿Cuándo es esa reacción, esa situación límite? Pues cuando la K2 es muchísimo mayor a la K1. Entonces la producción del intermediario es la etapa que controla y determina la velocidad. Y una vez que se forma el intermediario, ¿sí? Inmediatamente se transforma en producto. Nada más está esperando esa constante que caiga el intermediario y luego se lo lleva. Aquí, fíjense la concentración del intermediario. Apenas se forma, luego se empieza a generar el producto. Y durante toda la reacción, vean cómo se mantiene la concentración del intermediario. Es una línea asintótica que se mantiene constante, si están de acuerdo. Aquí tenemos ya nuestras tres ecuaciones que habíamos definido para la concentración de A, el intermediario y el producto. Entonces, la concentración del intermediario es siempre muy baja y prácticamente constante, dando lugar a un estado estacionario. Esto es bien importante porque aquí esto es a lo que quiero llegar, al pseudo estado estacionario. Y en este caso la detección del intermediario es muy difícil porque se encuentra en concentraciones muy bajas y por lo general es una concentración baja y constante durante todo el proceso. Esta gráfica se hizo considerando que la K2 es igual a 40 K1. Es decir, aquí la K2 es mucho mayor a la K1. Entonces, para esta segunda situación límite,
La producción del intermediario es el paso o etapa determinante de la velocidad. Esta es la ecuación para la formación del producto. Y cuando la K2 es muchísimo mayor a la K1, pues ahora la que vamos a despreciar es la K1 en el denominador. Y el término exponencial que refiere a la K2, pues decaerá muchísimo más rápido que el término exponencial que involucra a la K1, por lo que también podemos despreciarlo y por lo tanto la ecuación para el producto se reduce a esto. El signo pues obviamente permanece, que es la menos K2, y el término que involucraba a la K1 también desaparece y solamente nos queda esto. Reordenando esta ecuación, nos queda como CA0, 1 menos la exponencial de menos K1 por T. ¿Sí? Ahora, cuando la K2 es mucho mayor a la K1, la ecuación de P se reduce a la misma expresión que cuando era una reacción elemental. Ahora sí, ya no hay ninguna diferencia. Ambas las dos dependen de la K1. Y bajo estas condiciones, pues la verdad es que no es posible distinguir entre la reacción elemental y el mecanismo en dos pasos. Y el hecho de que se observen constantes de velocidad idénticas para la desaparición de reactivos y la aparición de productos, pues eso no quiere decir y no significa que realmente sea de una reacción elemental y que no involucre la formación de un intermediario. Este caso ilustra una de las dificultades en establecer una reacción, si es realmente elemental o es una reacción en diferentes pasos. Porque como vimos, la concentración del intermediario es tan baja que sería muy difícil de observar durante toda la reacción. Tiene uno que ser muy cuidadoso y muy meticuloso para poder definir si existe o no un intermediario. Y más aún, como la K2 es muchísimo, muy grande, ¿sí? No da pie a que se forme nada de intermediario, apenas si se forma y se mantiene así. Es decir, el intermediario sería muy reactivo. ¿Sí? Entonces, para las reacciones consecutivas de este tipo, cuando la K2 es muchísimo mayor a la K1, la concentración del intermediario incrementa rápidamente a una pequeña concentración. Y esa pequeña concentración permanece durante relativamente todo el transcurso de la reacción. Es decir, alcanza un estado estacionario. ¿Sí? Este estado estacionario. Aquí la derivada de la concentración del intermediario es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Porque permanece asintótico a nuestro eje X. La pendiente vale 0, es decir, la derivada de la concentración con respecto al tiempo es 0, y aquí se está especificando que es un estado estacionario o pseudoestacionario. Entonces, el intermediario es extremadamente reactivo y por eso su concentración nunca se incrementará a concentraciones significativas durante el curso de la reacción, lo que hace difícil su detección y lo que hace que se mantenga a una concentración baja y estable. La velocidad total de la producción del intermediario está balanceada con la velocidad de su consumo, ¿sí? Y la concentración constante de ese intermediario durante el curso de la reacción implica que el cambio en la concentración del intermediario en función del tiempo es aproximadamente 0. Matemáticamente sabemos que la pendiente la podemos significar con una derivada y esto es prácticamente 0. Entonces, dice aquí que también ya aprendimos que la velocidad de cambio de la concentración del intermediario en función del tiempo se expresa en términos de las velocidades de todos los pasos que producen y consumen el intermediario. Sí, sabemos que para la ecuación de rapidez para una especie, pues es la suma de las reacciones donde aparece. Aparece tanto con la K1 como con la K2 y esta va a ser su expresión. Por un lado se consume, que sería con la K2, y por el otro lado se forma, que sería con la K1. Y los signos aquí están explicados. Entonces, las ecuaciones del estado estacionario se escriben siempre en términos de producción del intermediario. Esto es muy importante. Y este procedimiento es a lo que se le denomina aproximación del estado estacionario, ¿sí? Este método del estado estacionario nunca debe aplicarse a reacciones en donde el intermediario está presente en cantidades significativas y el cambio en la concentración de reactivos y o productos en función del tiempo nunca debe igualarse a 0, ni reactivos ni productos, pero sí especies intermediarias, ¿sale?
Entonces, la derivada de la concentración del producto con respecto al tiempo, sabemos que involucra nada más la K2 y la concentración del intermediario. Aplicando la aproximación del estado estacionario a la expresión de velocidad para la especie aquí. ¿Y por qué aquí? Bueno, pues porque sería nuestra ecuación de rapidez. Pero como el intermediario es muy inestable, ¿sí? Quiere decir que reacciona muy rápido, su concentración es muy baja y más aún, la derivada de la concentración con él es respectivamente cero, no podemos dejarla una ecuación de rapidez en función de algo que no es mesurable. Aplicamos entonces esta aproximación del estado estacionario, ¿sí? Calculamos la rapidez con respecto a esta especie que es el intermediario, ¿sí? Y nos queda que es la K1 por la concentración de A menos la K2 por la concentración de I, y esto es prácticamente cero. Y si sabemos que A menos B es igual a cero, pues entonces podemos igualarlos. De esta ecuación fácilmente podemos resolver la ecuación para el intermediario, es decir, K1 por la concentración de A es igual a K2 por la concentración de I. Despejando la concentración de I, tenemos que es la K1 entre K2 por la concentración de A. Esta sería la concentración. Y sabemos pues también que la derivada de la concentración con respecto al tiempo para el reactivo es K1A y que su integral es esta, ¿sí? Ahora, por lo tanto, si sustituimos esta expresión integrada en esta expresión que tenemos del intermediario, nos va a dar esta ecuación. Y esta ya la podemos sustituir de este lado, ¿sí? Entonces, sustituyendo la expresión de la concentración del intermediario en la expresión de velocidad diferencial para el producto, que sería esta, se obtiene que es la K2, ¿sí? Por K1 entre K2, aquí se convierte en la unidad, por la CA0 por la exponencial de menos K1T, y lo que nos da origen a K1 por CA0 por exponencial de menos K1 en T. Si se dan cuenta, pues esto no es otra cosa más que de orden 1 prácticamente. Entonces, integrando la expresión para P, ¿sí? Integrando, pues esto nos queda prácticamente igual, pero aquí tenemos la T, entonces tenemos que hacer esto. Nos queda que la concentración del producto va a ser igual a la K1 por CA0, estas son constantes, salen de la integral, y lo único que queda es 1 entre la K1 por 1 menos la exponencial de menos K1 en T. ¿Sí? Arreglando esto, ¿sí? Como tenemos aquí K1 y acá K1, se convierten en la unidad y nada más nos queda que sea 0 por 1 menos la exponencial de K1T. Entonces, para la primera situación límite donde la K2 es mucho mayor a la K1, la producción del intermediario es el paso a la etapa determinante de la velocidad, como vimos en un principio. Estamos retomando nada más. La concentración de P la vamos a poder calcular con esta ecuación. Y dijimos que cuando la K2 es mucho mayor a la K1, se puede despreciar K1, igual los exponentes, y se nos reducía a CA0 por 1 menos la exponencial de menos K1 en T. ¿Sí? Y las expresiones de velocidad diferencial para cada especie, porque ahorita ya vamos a empezar, esta es nada más la comparativa para que vean, para el producto, CA0 por 1 menos la exponencial de menos K1 en T, CA0 por 1 menos la exponencial de menos K1 en T. ¿Sí? Ahora, la aproximación del estado estacionario al análisis cinético de las reacciones secuenciales con más de un intermediario, lo vamos a tener que realizar del mismo modo. Aquí tenemos 1 y 2 intermediarios que involucran una K1, una K2 y una K3. Las expresiones de rapidez para cada uno de ellos, ¿sí? Para A, ya sabemos que es menos K1 por la concentración de A. Para el intermediario 1, sabemos que va a ser la K1 por la concentración de A menos la K2 por la concentración del intermediario. Para el intermediario 2 va a ser K2 por la concentración del intermediario 1 menos la K3 por la concentración del intermediario 2, y para el producto sabemos que va a ser la K3 por la concentración del intermediario 2.
Aquí están sus ecuaciones. ¿Sí? Y entonces, esta que es la diferencial de la concentración del producto con respecto al tiempo, involucra únicamente la K3 y el intermediario 2. Y si consideramos que los intermediarios 1 y 2 son muy reactivos y que por lo tanto su concentración cambia muy poco con respecto al tiempo y se mantienen en concentraciones bajas, entonces podemos aplicar la aproximación del estado estacionario, ¿sí? Como tenemos aquí el intermediario 2 y no podemos dejar esta expresión en términos de intermediarios o especies reactivas, pues calculamos su rapidez con respecto al tiempo. Nos quedaría K2 por la concentración del intermediario 1 menos la K3 por la concentración del intermediario 2. Y esto lo igualamos a 0. Despejamos la concentración del intermediario 2. Nos queda igual, ya sabemos que esto los igualamos, queda K2 entre K3 por la concentración de I1. ¿Sí? No es conveniente dejar la ecuación en función de la concentración de un intermediario, ya que estos generalmente son especies muy inestables, como les había comentado, y la concentración es muy difícil o imposible de seguir durante el curso de la reacción. Por lo tanto, ya tenemos aquí la concentración del intermediario 2, que es la que necesitamos acá, pero aún está en función del intermediario 1. Entonces, apliquemos una vez más el estado estacionario. Calculamos su rapidez con respecto al tiempo y nos queda que es la K1, ¿sí? Por la concentración de A, menos la K2 por la concentración de I, ¿sí? Y esto igualamos a 0 una vez más porque se trata de un intermediario. Despejamos la concentración de I, que nos queda la K1 entre la K2 por la concentración de A, y esta ya la podríamos sustituir acá, ¿no? Por lo tanto, la expresión para el intermediario 2 se obtiene sustituyendo la expresión que acabamos de obtener para el intermediario 1 y las correspondientes expresiones de I2. Y nos queda este animalillo, que es la K2 por la K1 entre la K3 por la K2. Aquí se convierte en la unidad la K2 por la concentración de A, y nos queda nada más que es la K1 entre la K3 por la concentración de A. Ahora bien, sabemos que la concentración de A tiene esta forma y la sustituimos. Entonces la concentración de I2 va a quedar en función de K1, K3 por CA0 por exponencial de menos K por T, que es esto. Y ya finalmente sustituimos la I2 en nuestra ecuación de rapidez que tenemos para el producto, ¿sí? Y tenemos que será la K3 por la concentración del intermediario 2. Sustituyendo el intermediario 2, nos queda que es la K3 por la K1 entre la K3. Aquí se convierte en la unidad por CA0 por la exponencial de menos K1 en T. Y solamente sobrevive K1 por la concentración del reactivo inicial por la exponencial de menos K1 en T. Integrando esta expresión, ¿sí? Sabemos que estas son constantes y lo único que tenemos que integrar es esto. Y lo único que nos queda es que este lo tenemos que integrar porque está en función de t. Cuando integremos esto nos va a quedar 1 sobre K1, que nos va a cancelar esta K1 y nos va a ser CA0 por 1 menos la exponencial de menos K1 en t. Que recordemos que la integral de la exponencial queda igual. Entonces, otro procedimiento para obtener la concentración del I2 consiste en sumar las dos ecuaciones de estado estacionario. Por un lado tenemos la del intermediario 1 y la del intermediario 2, ¿sí? Si la sumamos, nos queda K1 por la concentración de A menos la K2 por la concentración de I, más la K2 por la concentración de I menos la K2 por la concentración de I2. Y esto lo igualamos a 0 porque son ambas iguales. Y a partir de lo cual se puede despejar la I2. Aquí tenemos la I2 y la despejamos. Si la despejamos, fíjense bien, este pasaría para acá, pues vamos a dividir, y lo único que nos va a sobrevivir es la K1 por la concentración de A entre el K3. Aquí tenemos K2i, K2i, menos, menos, ya, este término completito se va, y lo único que nos sobrevive es esto, que es exactamente la misma que teníamos. Sustituyendo la expresión integrada de A en la expresión, recurrimos una vez más a esta expresión. Uy, me brinqué 1. Y ya tenemos la I2. ¿Sí? Y esta
y es la que sustituiríamos y posteriormente integraríamos. Ahora, un ejercicio ya para terminar, porque ya nos falta poquito. Entonces, la descomposición del di-2-metilpropan-2-il peróxido produce propanona y etano, ¿sí? Si se dan cuenta, pues aquí tenemos un peróxido que seguramente va a sufrir un rompimiento homolítico en la unión de los oxígenos para posteriormente reaccionar. Entonces, nos produce la propanona, etanona, y nos produce el etano. Experimentalmente se demostró que la aparición del etano sigue una cinética de primer orden en el reactivo. Es decir, cuando hacemos la rapidez con respecto al etano, tenemos una K observada y es de primer orden con respecto al reactivo. A través de experimentos de EPR, esto después se los voy a platicar, se demostró la presencia de dos diferentes tipos de radicales. Por un lado, fíjense, aquí se rompe homolíticamente y vamos a tener esta especie radical y esta se rompe. Entonces, este sí es el radical que se vería normalmente. Cuando se seccionan los peróxidos, lo hacen homolíticamente y generan radicales. Pero también tenemos el radical metilo. Entonces, el mecanismo propuesto para esta reacción es este, ¿no? Donde tenemos el peróxido y con una CAN 1, primero se fragmenta en dos segmentos iguales, radicales. Posteriormente tenemos que este segmento radical, ¿sí? Con una K2, genera esta otra especie, ¿sí? Que es también una ONA, más este metil radical. Posteriormente, dos del metil radical se unen para formar el etano, ¿sí? Si se dan cuenta y sumamos todos estos pasos, estos dos, primero tenemos que multiplicar por 2 esta reacción, ¿sí? Para que nos coincida. Y aquí nos dé los dos metiles que se van con esta especie nos va a quedar, porque es parte del producto, pero nos va a quedar con un subíndice 2, ¿sí? Y nos va a dar esta reacción. Entonces, tenemos esta primera reacción, esta segunda reacción y esta segunda reacción. Nos piden definir la rapidez con respecto al etano. Estos son los pasos a seguir para la cinética compleja. Primero identifico todos los reactivos, productos e intermediarios. Tengo mis reactivos, tengo mis productos y tengo mis intermediarios. Escribo la expresión de velocidad en términos del reactivo o producto de interés, en este caso es el etano. La escribo, involucra nada más la K3, pero me tiene una especie radical. Observo si la ecuación de velocidad está involucrado alguno de los intermediarios. La expresión de velocidad nunca deberá estar expresada en términos de intermediarios, ya que son especies reactivas y que no se puede cuantificar su concentración. Entonces, ya una vez que tengo esto, si esto es así, resuelvo las ecuaciones de estado estacionario que deban resolverse para obtener la concentración de este intermediario. Es decir, si tengo este intermediario, defino su rapidez, veo en dónde aparece aquí y aparece acá, entonces se involucra una K2 con signo positivo, este es su reactivo, menos 2, vean, aquí son 2 veces, porque estamos hablando de ecuaciones elementales, ¿sí? 2 veces la K3 por la concentración de esta especie elevada al cuadrado. Recuerden que cuando son etapas elementales, ¿sí? No hay de otra. El coeficiente estequiométrico es directamente el orden de la reacción. Y esto lo igualamos a 0. Y dado que la expresión para este radical metil está en función de la concentración de otro intermediario, que sería este, me quedan 10 minutitos, pero ustedes ya tienen clase, ¿verdad? También. Terminamos este ejercicio y ya. ¿Sí? Como está en función de otro intermediario, pues escribo la correspondiente ecuación de rapidez. Me queda esto, ¿sí? La igualo a 0 y resuelvo las ecuaciones para obtener la concentración del intermediario de interés. Esta de aquí, tenemos esto, menos esto es igual a 0, los igualamos y despejamos la concentración de este, que nos va a quedar 2K1 entre K2 por la concentración de este, ¿sí? Pero esta la voy a sustituir
en esta otra, y como este está al cuadrado, nos va a quedar como a la 1/2 y nos queda que es K1 entre K3, ¿sí? Porque acá tenemos el K3 elevado a la 1/2 por la concentración del reactivo elevado también a la 1/2. Esta es la que tengo que yo sustituir en mi ecuación principal, que sería esta, ¿sí? Entonces, sustituyo la concentración del intermediario en la expresión de velocidad total de la reacción, ¿sí? Que está aquí al cuadrado, sustituyo, y como esta está elevada a la 1/2, pues directamente se me va al cuadrado y nada más nos queda que es la K1, K3, entre K3, esto se va, y me queda la ecuación que se demostró experimentalmente. Esta ecuación predice que la descomposición del dimetilpropanil peróxido a través de este mecanismo sigue una cinética de primer orden en el reactivo. Tan tan, shalalala. Les subo la presentación al ratito y como actividad sería entregar el reporte que tienen hasta el viernes. Quiero que le vayan leyendo un poquito y les voy a subir un poquito más de información con respecto a cinética compleja. ¿Sí? Sí, profe. De acuerdo. Sí, profe. Hasta aquí nos quedamos porque seguiríamos con estas reacciones consecutivas que involucran un paso reversible y esto ya lo veremos para la siguiente. ¿Sale? Sí, ok. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Nos Gracias a vemos usted, profe. Gracias, el profe. sábado. Gracias, bye. No pasa lista, ¿verdad? No, ya no me da tiempo. Ya será para la siguiente, ¿sale? Sí, profe, gracias. Pero ya sé que son